continuando con cómo que debo, que lamentablemente se ha vuelto un tema muy complicado, muy álgido, muy difícil de hablar en la iglesia. ¿Cómo que debo ser generoso? ¿Cómo que Dios espera generosidad de mí? Vamos a leer un pasaje bíblico y luego vamos a entrar un poco más en el tema. Segunda de Corintios 9:7. Segunda Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Otra vez, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias, bendito Dios, Dios del cielo. Gracias porque tú eres, Señor, nuestro proveedor. Tú eres Dios el que nos ha provisto de esta vida física, nos has provisto de vida eterna por medio del sacrificio de tu Hijo. Nos has provisto, Señor, de tu amor, de tu iglesia y también de todos los recursos materiales, físicos que tenemos, Señor. Padre, te pido que esta mañana sea tu palabra la que hable. Señor, que podamos seguir rompiendo paradigmas, esquemas, errores y podamos juntos, Señor, acercarnos a la pureza de tu palabra, Señor. Aquello que tú esperas de nosotros como tus hijos, aquello que como Padre tú anhelas de nosotros. Te pido que esta mañana seas tú hablando a los corazones, Señor, y que podamos aprender juntos aquello que tú anhelas de nosotros en esta área tan importante de la generosidad. Te entregamos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con algo: la generosidad como un principio de vida. La generosidad como un principio de vida. Dice aquí, lamentablemente, hoy en día, el hablar de dinero y generosidad en el mundo cristiano se ha vuelto una tarea muy difícil. Las verdades bíblicas acerca del manejo de nuestros recursos y específicamente de aquellos que se relacionan con el sostenimiento de la iglesia han sido manchadas por enseñanzas extremistas y completamente equivocadas. Queremos hablar de lo que Dios quiere de nosotros con nuestras finanzas y se vuelve tan difícil porque inmediatamente nos ponemos a la defensiva porque estamos bombardeados por enseñanzas que nos asustan, por enseñanzas que nos confunden. Y hoy queremos, en el nombre de Jesús, tratar con la ayuda de Dios de ser lo más bíblicos posibles, lo más centrados posibles. Por un lado, encontramos la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica, que utiliza una palabra, no sé si ustedes la han escuchado alguna vez, la limosna. Se nos enseña que debo dar limosna. ¿Y qué es limosna? Es dar un poquito de lo que me sobra, ¿verdad? Me sobra, entonces ya le voy a dar 10 centavitos a este hombre pobre, y esa es la limosna. Y en algún momento durante la Edad Media la iglesia enseñaba y decía que las limosnas pagan por los pecados. Qué barata la vida, ¿verdad? Si con 20 centavos puedo comprar mi salvación. Pero la Biblia nos enseña vez tras vez tras vez que Dios quiere que seamos generosos. Leamos Proverbios 19:17, por favor. Proverbios 19:17. No, hay cientos de pasajes bíblicos que hablan sobre la generosidad. Obviamente no vamos a ver todos, solo algunos pequeños ejemplos. Proverbios 19:17 dice: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Sigamos leyendo Proverbios 22:9. Proverbios 22:9. Dice: el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. Amén. Vamos a ver uno más en Proverbios. Proverbios 28:27. Proverbios 28:27. Dice así: el que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. El que le niega su ayuda
será maldecido. Un pasaje más, Hechos 20:35. Hechos 20:35. Dice así: con mi ejemplo, Pablo está hablando, le está escribiendo a la iglesia y le está hablando, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Amén. Resulta que muchas veces, algunos de nosotros nos han enseñado toda la vida que el dar, el ayudar, el ofrendar, el colaborar, es una opción si te sobra, si tienes tiempo extra, si tienes extra. Y algunos dicen, cuando tengo $1.000.000 voy a poder ayudar a alguien. Y alguien decía, si no ayudas ahora que tienes 10 bolivianos, no vas a ayudar cuando tengas $1.000.000. Mientras más tienes, más quieres. Mientras más tienes, más te falta. Por eso uno se pregunta y dice, vendió, hace tiempo leí de la boda de 2 actores. Y uno de ellos, el varón, vendió su casa de $13 millones porque era muy pequeña para él y su esposa. Y se compró una de $20 millones. Cuando tenga, voy a ayudar. Y cuando tenga, me voy a dar cuenta que sigo diciendo lo mismo. Un poquito más, un poquito más. Por eso Jesús dijo, no se puede servir a 2 dioses, al Señor Dios y al dinero. ¿Amén? Entonces, por un lado nos han enseñado que hay que dar limosna. Pero por otro lado, lamentablemente hoy en día, sobre todo en ambientes evangélicos, se ha puesto de moda el otro extremo. ¿Han escuchado hablar de la teología de la prosperidad? Cuando te han vuelto a Dios en un cajero automático, ¿verdad? Y yo ya no doy diezmos ni ofrendas en la iglesia por una actitud de generosidad. Yo ya no ayudo a la iglesia por un principio de vida. Yo ya no sirvo al Señor por amor y gratitud, sino que lo hago porque me han enseñado que si yo doy 10 pesos en la iglesia, Dios me va a devolver 100. Y hemos vuelto de Dios un negocio barato. Y eso no es así. Imagínate que tu hijo venga el día del padre o de la madre y te dé un regalo y te diga, mami, papi, me ha costado 20 pesos tu regalo, en Navidad espero que me des 200. Qué difícil, ¿no? ¿Lo sigues amando? Sí, es tu hijo. Pero dices, ¿qué he hecho mal? ¿Dónde se ha perdido? No me está dando porque me ama, me está dando porque me ve con cara de Papá Noel. Y hemos hecho lo mismo de Dios muchas veces. Por afán de que la gente dé, por afán de que la gente sea generosa, y por afán de enseñar una verdad bíblica de que Dios bendice al dador alegre, nos hemos ido al otro extremo de decir, Dios te debe dinero. Cuando tú das, Dios te debe prosperar. Cuando tú das, Dios te debe devolver. Dios no es deudor de nadie, dice la Biblia. Dios no es deudor de nadie. Entonces, en medio de estos dos extremos, el extremo tradicional de la limosna, tienes que dar de lo que te sobra, un poquito, 5 pesitos, Dios va a multiplicar. Y el otro extremo de que tienes que dar esperando recibir 20, 30, 50 veces más. Está metido en medio de esa confusión la verdad de Dios que hemos leído hace rato. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Filipenses 4, del 11 al 13. Filipenses 4, del 11 al 13. Vamos a ver que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipo. Les voy a poner un poquito el contexto acá. Pablo, cuando salió de su viaje misionero, la primera iglesia que lo apoyó fue la iglesia de los filipenses, la iglesia en Filipos. Como Filipos es un lugar, ¿verdad? Como decir en Cochabamba. Y esta iglesia recolectaba dinero y se lo enviaba a Pablo, para que Pablo pueda seguir haciendo su labor misionera. Entonces, parece que por un momento sufrieron una crisis y no pudieron enviarle más a Pablo. Pero ahora le vuelven a enviar, empiezan a apoyarle otra vez. Y Pablo les escribe esta carta, y al final de la carta de Filipenses, Pablo les agradece y les dice, gracias porque han renovado otra vez su apoyo hacia mí. Gracias porque cuando yo salí, ustedes fueron los primeros que compartieron conmigo este apoyo hacia la obra del ministerio. Y yo sé que un tiempo no pudieron, les dice Pablo, pero estoy contento de que otra vez lo hagan. Amén. Y en ese contexto
contexto es que Pablo escribe lo que vamos a leer. Filipenses 4, del 11 al 13. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo agarra y les escribe a los corintios y les dice, Pablo, si hubiera estado ahora vivo Pablo en el siglo XXI, les decía, esa enseñanza que les enseñan de la falsa prosperidad no es verdad. Dios nos ha enseñado a contentarnos en todo, no a conformarnos. Hay una diferencia entre contentarme y conformarme. Conformarme es una actitud hasta a veces mediocre o de ser pancho, ¿verdad? Dios, quito, estoy sin trabajo hace 6 meses, pero ni modo, Dios dará. Eso es conformarse. Dios no nos ha llamado a ser conformistas. Por eso Dios nos ha dado a todos un ímpetu, ¿verdad? Un deseo de avanzar. Por eso me quiero casar, por eso quiero comprarme una casita. Dios nos ha dado ese deseo de progresar y es bueno. Es algo que Dios le ha regalado al ser humano. Pero nos llama a contentarnos. ¿Qué es contentarme? Contentarme es ser agradecido, estar feliz donde Dios me tiene, pensando en más, avanzando, progresando, prosperando, pero estando contento. Y como dice Pablo, he aprendido a vivir en todo. Hay años de vacas gordas y años de vacas flacas. Gloria a Dios. Sigo trabajando, me sigo esforzando, sigo poniendo de mi parte, pero entiendo que Dios no es deudor de mí. Por último, yo le debo a Él la vida. Él me ha salvado. Amén. Entonces resulta que dice que Dios bendice al dador alegre. Resulta que Pablo les escribe a la iglesia que está en Filipos y les dice, no les estoy pidiendo que me ayuden económicamente, ni les estoy agradeciendo su ayuda porque yo esté descontento con lo que Dios me ha provisto, porque he aprendido a vivir en todo. Pero van a ver que más adelante Pablo les dice, sino que estoy buscando fruto que abunde en su cuenta. Cuando ustedes me apoyan, les dice Pablo a ellos, eso va a su cuenta celestial. Dios toma en cuenta la ayuda. Jesús dijo, nadie que le dé un vaso de agua a uno de estos más pequeñitos pasará sin recompensa. Amén. Entonces, la generosidad es un principio de vida de todos los hijos de Dios. No se trata de dar lo mínimo o lo que me sobra. Tampoco se trata de dar esperando recibir o viendo a Dios como una especie de Papá Noel. La generosidad es el acto de compartir lo mejor de mí con aquellos que lo necesitan, confiando en que es Dios quien me provee y me proveerá. Amén. La generosidad es dar de mí lo mejor que tengo con aquellos que lo necesitan, confiando en que es Dios quien provee y quien proveerá. Amén. Ahora, dentro de todo este tema de la generosidad lo vamos a poner en 2 categorías: los diezmos y las ofrendas. Y otro tema tan difícil, porque creo que todos estamos ya hastiados, cansados de prender la tele en el canal cristiano y solo hablan de diezmos y ofrendas, ¿verdad? Qué difícil. Y ¿saben qué? 8 meses que estamos aquí en la iglesia, ustedes saben, y esta es la primera vez que estamos hablando del tema, porque hay que hablarlo, hay que decirlo. Pero ¿saben que ese no es el enfoque de esta iglesia? Pero necesitamos aprender, y es parte de esta serie, como que debo, porque si no también estaríamos faltando de no enseñar al respecto. Amén. Entonces, por favor, quiero que agarren todo lo que han escuchado, todas esas cosas que los han hastiado, las hagan a un lado y con una mente abierta, en el nombre de Jesús, podamos escuchar lo que el Señor dice. ¿Sí? Amén. Los diezmos. El diezmo consiste en apartar una porción de mis ingresos y destinarlo a la manutención y sostenimiento de la obra de Dios. El diezmo es algo que le pertenece a Dios y que no puedo ni debo disponer para otro fin. No vamos a leer todo el detalle, les voy a explicar. El diezmo es algo que aparece en la Biblia antes de la ley. La ley no puso el diezmo. Abraham diezmó
antes de la ley vino con Moisés, ¿verdad? Más de 1000 años después de Abraham. Pero resulta que Abraham ya tenía la práctica de separar el diezmo de sus ganancias y entregárselo. En esa época no había una nación de Israel, pero se le entrega a un hombre llamado Melquisedec, quien era un sacerdote de Dios. ¿Sí? Más adelante en el Levítico, por ejemplo, Levítico 27, ustedes pueden leer uno de los muchos pasajes de la ley que habla del diezmo. Resulta que cuando Israel se organiza como una nación, Dios pone la ley, y parte de la ley de la nación eran los diezmos. Como hoy tenemos impuestos, ¿verdad? Entonces, nuestro Servicio Nacional de Impuestos, al que tenemos que pagar. Los diezmos eran parte de la ley de Israel. Y los diezmos bajo la ley estaban destinados específicamente al sostenimiento del templo y de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran una de las 12 tribus de Israel que no recibió tierra. De las 12 tribus, a 10 de ellas Dios les dio territorio. Y a los levitas les dijo: ustedes no van a recibir territorio porque están llamados a servir a Dios. Entonces los levitas estaban distribuidos por todo el país, no tenían terrenos, no tenían territorio, vivían de los diezmos de la nación. Los diezmos de la nación iban a cubrir la vida de los levitas, y a cambio los levitas servían a la nación. ¿Cómo? Por medio de la administración. Ellos enseñaban la ley, ellos alababan a Dios, ellos ofrecían los sacrificios, y etcétera, etcétera. Pasa la ley y sabemos que nosotros, dice la Biblia, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces nosotros hoy en día, gracias a Dios, ya no estamos exigidos por la ley de Moisés de dar los diezmos a la manera de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien viene y te cita Miqueas y te dice: me han robado, dice el Señor, porque no han dado sus diezmos. Ahora hagan la prueba, traigan sus diezmos a ver si los bendigo. Está citando la ley. Porque ahora Dios ya no te acusa a ti de haberle robado nada, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, en ese contexto, Pablo dice: cada quien dé como dispuso en su corazón. Parecido a lo que hizo Abraham antes de la ley. Abraham tampoco tenía una exigencia de la ley de ir y dar diezmo porque es la ley de la nación. Abraham dispuso en su corazón de la bendición que Dios le dio el apartar su diezmo y entregárselo a Dios. Amén. Hoy en día nosotros como iglesia tenemos que vivir bajo el mismo principio, no la norma de la ley, sino el principio de fe que dice: de todo lo que Dios me ha dado, yo voy a apartar una porción para dársela a Él. Esa porción que yo doy es la que sostiene la obra de la iglesia. Amén. Esa porción que yo aparto es la que hace que los pastores, que los siervos de Dios que están sirviendo a tiempo completo, que la iglesia pueda funcionar y pueda seguir. Porque los siervos de Dios también comen, también pagan alquiler, también pagan gasolina, también se enferman. La iglesia paga luz y agua y gas hoy en día en nuestro mundo moderno. Amén. Diciendo eso voy a explicarles algo en un momento, pero quiero que me entiendan bien esto. El diezmo no es un requisito para la salvación. Amén. Eso que esté bien claro, el diezmo no es un requisito para la salvación. No me voy a ir al cielo por dar diezmos, ni voy a perder mi salvación por no darlos. Pero al igual que el bautismo es un acto de obediencia a Dios que demuestra mi confianza en Él y mi deseo de invertir en el sostenimiento y avance de su obra. Se los repito, al igual que el bautismo, el diezmo es un acto de obediencia a Dios que muestra mi confianza en Él y mi deseo de invertir en el sostenimiento y avance de su obra. Aunque el monto del diezmo es una decisión personal entre Dios y yo, el acto de diezmar es un mandato de Dios. Les explico esto más. Diezmo es la palabra que tenemos. Diezmo significa el 10%, ¿verdad? Pero no estamos bajo la ley. Hoy en día no quiere decir: Mauri, de todo lo que tú recibes tienes que separar el 10%, si no Dios se enoja. ¿Sí? Lo que quiere decir es que yo debo, en oración, si estoy casado, en charla con mi esposa o mi esposo,
decidir delante de Dios y decir: Señor, esta porción es tuya. Todo es tuyo, todo lo que tengo tú me has dado, pero de todo lo que me has dado estoy apartando esta porción para ti, para tu obra. Amén. El diezmo puede ir en aumento. Hay personas que lo hacen así y dicen: yo voy a empezar, porque a veces no tenemos la costumbre. Nunca he diezmado, de repente sacar el 10% de mi salario, ¿qué voy a hacer? Hay personas que agarran y dicen: voy a empezar con el 1% este mes, el siguiente mes 2%, el siguiente mes 3%, voy a llegar hasta el 10%. Cuando llega el 10%, me quedo ahí. Es entre tú y Dios. Aquí en la iglesia no te estamos controlando, ni pidiendo, ni exigiendo. No estamos diciendo: da diezmos para que Dios te devuelva el 100 por 1. Si das el 10%, Dios te va a dar un aumento de sueldo a fin de año. No estamos vendiendo nada. Amén. El diezmo es un acto de obediencia y confianza en Dios para sostener su obra. Si tú das un monto fijo, das un porcentaje, es entre tú y Dios. Pero es un acto de decir al Señor: yo confío en que tú provees y no yo. Yo confío que donde yo me quedo corto, tú abundas. Amén. Y quiero decirles algo muy peculiar de nuestra iglesia, de Génesis. Y tengo, gracias a Dios, esta posibilidad en este momento de poderles decir: mi esposa y yo trabajamos aquí en Génesis a tiempo completo, pero no ganamos ni un peso de Génesis. Así que se los puedo decir con limpia conciencia y con la mayor tranquilidad. Cara y yo somos misioneros en Bolivia. Nuestro sostenimiento viene acá por medio de familias e iglesias en los Estados Unidos que creen en la obra de Dios al punto de apoyarnos a nosotros en Bolivia. ¿No los conocen ustedes? La mayoría de ellos no conocen Bolivia, pero le han creído a Dios que el invertir en su obra vale la pena. Y que ahora yo estamos viviendo de eso. Nuestra iglesia Génesis tiene un costo de operación ahorita más o menos de 8,000 bolivianos mensuales, entre alquileres, servicios, pagar al conserje, los costos de los ministerios, los instrumentos se gastan, la escuela dominical que todos sus hijos van y ustedes saben tienen material. Entre todo eso, más o menos, y les estoy diciendo con total transparencia, la iglesia ahorita requiere más o menos de 8,000 bolivianos mensuales para funcionar. Una gran cantidad de ese dinero está siendo subvencionado por personas, iglesias de otros lugares que creen en la obra acá. Amén. Pero yo creo que es nuestro tiempo como bolivianos de ponernos las pilas y decir: esto es nuestro. ¿Sí? ¿Y por qué les comento esto? Es porque lamentablemente, no debería ser, pero lamentablemente yo sé que muchos de ustedes piensan que el pastor se hace rico con los diezmos. Y en muchos casos puede ser verdad. Pero quiero que tengan la confianza y la certeza de que en esta iglesia las cosas, los ingresos, ahorita no están ni cubriendo los gastos de la iglesia, pero se usan para el servicio a Dios. Ahora, habiendo dicho eso, sí queremos generar un espacio, Dios mediante, y que Dios provea para contratar personas en la iglesia. Un pastor que Dios llame que pueda servir y trabajar en la iglesia y vivir de lo que la iglesia le provee, porque el obrero es digno de su salario. Amén. Quisiéramos tener a alguien que esté aquí a tiempo completo, cuidando y haciendo el mantenimiento. Quisiéramos tener 2 o 3 personas más que nos ayuden en el ministerio, que puedan servirles a ustedes. Necesitamos incrementar las arcas de la iglesia para poderles servir a ustedes, a nuestra ciudad y a nuestra nación. Amén. Pero otra vez les comentaba que gracias a Dios esta iglesia ahorita existe porque hay personas en otras partes que han creído en la obra del Evangelio. Y creo que es tiempo de que nosotros digamos: Señor, aquí estamos, vamos a hacer nuestra parte. Amén. El diezmo es un mandato de Dios de apartar una porción de lo que tenemos y dárselo a Él. El diezmo debe ser dado a mi iglesia local, a la iglesia en la que yo pertenezco. El diezmo no es de mi libre disponibilidad. El diezmo es entregado para el sostenimiento y avance de la obra de Dios en aquella iglesia en la que Dios me ha puesto. Amén. Muy bien. Y brevemente la segunda parte, la segunda categoría, ofrendas. Las ofrendas son algo diferente. La ofrenda es algo voluntario. La ofrenda es un excedente de mi principio de vida de generosidad. Resulta que Dios me ha dado a mí con generosidad y yo quiero ser también generoso. Entonces ya aparté mi diezmo al 10%, el
5%, el 80%, no sé. Y eso es algo que se lo entrego a Dios. Eso es un principio de vida. No lo toco, no es mío, es de Dios. Pero resulta que tengo más, tengo excedente, resulta que alguien dice, vamos a ayudar a un orfanato, alguien dice, vamos a ayudar a la gente de la calle, o alguien dice, hermanos, queremos comprar un amplificador debajo en la iglesia. La ofrenda es ese acto de generosidad, de poder dar más allá. Amén. La ofrenda es voluntaria. La ofrenda yo la puedo dirigir a donde yo quiera, la puedo dar en la iglesia, la puedo dar a una institución, se la puedo dar a una persona. La ofrenda es algo que destino y entre yo y Dios para apoyar algo adicional, algo extra, creyendo que Dios bendice al dador alegre, creyendo que si yo soy generoso, Dios va a ser generoso conmigo, creyendo que si yo confío en Dios y doy con liberalidad, Dios también me va a dar a mí con liberalidad. Amén. Filipenses 4 estamos leyendo, vamos a leer el versículo 17, ya estamos acabando. Filipenses 4, 17. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, les dice Pablo, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. ¿Se acuerdan que hace rato les expliqué el contexto de lo que estaba pasando con Pablo, verdad? Y Pablo les escribe y les dice, gracias, estoy feliz en todo, cuando me sobra estoy feliz y cuando me falta, gloria a Dios. Pero les estoy agradeciendo por lo que me han dado y animarme a seguir dando, dice Pablo, no porque quiera más ofrendas, sino porque busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Amén. Y vámonos a 2 Corintios 9. 2 Corintios 9. Vamos a leer desde el 5. Dice: así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Podemos hacer toda una serie de este pasaje, pero vamos a decir brevemente. Fíjense que Pablo está hablando, Dios les va a dar lo que necesitan y para que abunden en fruto de justicia. Y algunos lo tergiversan y dicen, Dios los va a hacer ricos. Pablo no está diciendo Dios los va a hacer ricos, les está diciendo Dios les provee para todo lo que necesitan y hace que abunde en justicia, en bondad, en un fruto de vida que es agradable a Dios. Amén. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Pero fíjense que dice: cada uno debe dar según lo que haya dispuesto en su corazón. No algunos, no los más ricos, no los más viejos, no los casados. Cada uno debe dar según haya dispuesto en su corazón. Amén. Entonces, esta mañana hemos hablado sobre cómo que debo ser generoso. ¿Cómo que Dios espera que yo sea generoso? ¿Cómo que Dios quiere que yo dé? ¡Qué barbaridad! Y resulta que hemos visto que sí, algunos de nosotros hemos quedado saturados, molestos, incómodos cuando hablan de estas cosas, porque hemos escuchado tanto y nos han dicho tantas cosas que hemos dicho ya no, esto son mentiras, son estafas, y en muchos casos podemos tener razón. Pero en medio de todo ese error, en medio de toda falsedad, está la verdad de Dios. La verdad de Dios es esta: Dios ha sido generoso conmigo.
Dios me ha dado en abundancia, no me falta nada. Ojalá podamos tener la actitud del apóstol Pablo y decir: estoy contento en todo, en la abundancia y en la escasez. Y de todo lo que Dios me ha dado, yo voy a separar una parte. No esperando que Dios me haga rico, no vengo a Dios como un Papá Noel, no porque es un cajero automático. Voy a separar una parte porque creo en su obra. Voy a separar una parte porque creo que la obra de Dios es importante, porque creo que la iglesia de Dios es importante y debe ser sostenida, y voy a hacer mi parte. Eso es el diezmo. Amén. Y sobre eso, cuando Dios toca mi corazón y quiero ser generoso y ayudar a una institución, a una persona, a una causa, entonces puedo dar mis ofrendas. Mis ofrendas que ayudan a extender el reino de Dios. Amén. Dios bendice al que da con alegría. Es importante entender que la Biblia está llena de promesas de bendición para aquellos que son generosos. Hemos visto algunas de estas. Hemos leído Proverbios, Filipenses, 2 Corintios. Debemos tener la madurez de encontrar el sano equilibrio entre las promesas de bendición de Dios para aquellos que son generosos y la actitud de dar sin esperar nada a cambio. Se lo repito: debemos tener la madurez para encontrar el sano equilibrio entre las promesas de bendición de Dios para aquellos que son generosos y la actitud de dar sin esperar nada a cambio. Segunda de Corintios 9, del 6 al 15, lo hemos leído, es un buen ejemplo de este equilibrio. Debemos dar generosamente, no por obligación o esperando recibir algo a cambio, pero sabiendo que Dios es poderoso para suplir abundantemente para todas mis necesidades. Amén. Queremos animarles esta mañana, como iglesia, animarnos unos a otros, animarme a mí mismo, a que podamos vivir una vida de generosidad. Dios es generoso, ojalá su pueblo sea generoso. Dios es el que suple mis necesidades, ojalá como su hijo yo pueda también suplir para las necesidades de otros. Dios ha dado su vida por mí en la cruz, ojalá yo pueda dar de lo que tengo para que otros lo conozcan. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar un segundo. Vamos a orar a Dios. Padre amado, Dios bendito, tú eres soberano, Señor. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tuyo es el oro y la plata, tuya es toda la tierra, dice tu palabra, Señor. Y así lo creemos y lo entendemos. Todo cuanto existe fue hecho por ti, Señor, y fuera de ti nada hay. Esta mañana, Señor, hemos hablado de un tema que lamentablemente se ha vuelto tan controversial, tan difícil, tan incómodo de hablar, Señor. El enemigo, Señor, ha hecho mella, se ha aprovechado y ha confundido a tu iglesia. Hoy, Señor, te pedimos en humildad que tu verdad pueda entrar a nuestra mente y nuestros corazones y podamos entender que tú nos llamas a la generosidad, Padre. Que Génesis sea una iglesia conocida por ser generosa, generosa unos con otros, generosa con el mundo que nos rodea. Señor, que podamos diezmar fielmente, porque creemos que de aquello que tú nos das debemos apartar una porción para la extensión de tu obra, Señor. Dios, ayúdanos a ser dadores alegres, a ser fieles en nuestras finanzas. Gracias, Padre, por tu provisión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.